Hola amigos, espero como siempre que todos se encuentren muy bien. Hoy les vamos a enseñar a elaborar este nuevo escenario hecho con materiales muy económicos y de una manera muy fácil. Así que los invito como siempre que no se pierdan nada de este video y me acompañen hasta el final. Bueno amigos, para este proyecto entonces vamos a utilizar cartón. Aquí ya tengo las piezas cortadas. Estas piezas yo le dejo las medidas y los moldes para que ustedes los puedan descargar. ¿Listo? Entonces aquí les voy a mostrar. Tengo para la base, corté dos piezas de 15 por 24, las cuales vamos a unir para que nos quede con un calibre más grueso. A esta le podemos dar un poco de forma, o si ustedes la quieren dejar así, recta, queda recta. Vamos a cortar dos piezas con esta forma. Aquí ven que tiene 20 centímetros, 16 y 9.5. Esta le vamos a sacar esta puerta con arco y estas ventanitas que, como les digo, yo les dejo las medidas. Entonces de esta también vamos a cortar dos para unirlas de la misma manera para que quede más grueso. Vamos a sacar las dos paredes, lateral izquierda y lateral derecha, con esta forma, un lado de 14.5 y el otro de 16. Listo, con dos ventanitas cada uno. Estas son laterales para colocarlas al lado y lado. Esta es la pared del frente y esta es la pared trasera o de fondo. La pared de fondo va a tener 16 centímetros de altura, de 8 centímetros de ancho, igual esta también de 8 centímetros, pero esta va a tener una altura de 14.5. listo, la de adelante va a ser más bajita que la otra, y a esta también le vamos a sacar una puerta, y dos puertas son realmente. Una puerta acá en esta parte de arriba que va a quedar a 7.5 centímetros de altura. Vamos a cortar una puerta y a sacar esta otra. Ya en todas las medidas, como les dije, en los moldes. Aquí está esta pieza que es para el techo, es de 8.5 por 8.5, a la cual le vamos a dejar liso un lado y el otro lado le vamos a quitar la capa de cartón para que nos quede este corrugado. ¿Listo? Y también vamos a cortar estas piezas que van a conformar una escalera. Estas piezas van a ser de 5.5 la más grande por 4, de 5 la que sigue por 4 y 4.5 la que sigue también por 4, y van a tener 1 centímetro, 2 centímetros y 3 centímetros para después pegarlas y conformar la escalera, una escalerita. Listo, esta la vamos a pegar así fácilmente, y vamos a sacar una plataforma para un balcón de 4.5 por 2 centímetros. Listo amigos, entonces lo primero que vamos a hacer es pegar las piezas que necesitamos que se unan, como esta, como la base y esta pieza de acá. Entonces las fijo y ya continuamos. Bueno amigos, aquí entonces ya fijé la base. Como pueden ver, le di algo de forma, dejé un poco más pequeña la parte superior y la de abajo así. Listo, entonces nos da una forma diferente. Estas dos piezas ya las uní, la escalera también, y ahora entonces con estas piezas vamos a comenzar a armar. Lo que vamos a hacer es primero fijar esta pieza, puede ser con silicona caliente, o si ustedes quieren combinar como en otras ocasiones que he hecho con el pegamento blanco, entonces lo pueden hacer. Bien, entonces primero fijamos esta pieza aquí, la vamos a sostener un momento. Bueno, aquí entonces ya fijo. Ahora vamos a armar esta estructura. Entonces vamos a tomar estas piezas laterales, la de fondo, la de frente ya saben que es la que tiene las puertas, y vamos a unirla por este lado más alto aquí. Entonces, sencillamente aplicando silicona. Entonces vamos a unirlo para que quede así, esta pieza acá. Después de tener estas dos piezas así, entonces aplicamos la silicona y pegamos para que nos quede de esta manera. Bueno, entonces ya terminamos de armar esta estructura. Ahora lo que voy a hacer es colocar el techo. Vamos a tomar la pieza que hemos cortado de 8,5 por 8,5,
a la que le hemos quitado la primera capa para pegarla aquí. Entonces la vamos a pegar que quede aquí a nivel, aquí bien alineada, en la parte de atrás también, y que quede un poco salida a este lado y a este lado. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a hacer con silicona caliente o con pegamento blanco, como ustedes quieran. En esta ocasión estoy utilizando esta silicona para hacerlo más rápido. Listo, entonces después de tener esto aquí ubicado, entonces vamos a tomar trozos de este mismo ancho, pero entonces vamos a cortarlos más cortos, ¿sí? Miren, acá está, así como he hecho ya en otros videos. Entonces vamos a pegarlos así en capas para que nos dé una ilusión de tejas, de un tejado. Entonces lo vamos a pegar para que nos quede así. Y aquí en esta parte, para esta pieza de acá, vamos a cortar una tira de cartón de 10 centímetros por 3, y por un lado también le vamos a quitar así, que el acanalado nos quede así, de esta forma, para después doblarlo a la mitad para hacer un pequeño techo de esta manera. Y vamos también a cortar una tira en este sentido, el sentido de la canal, así a lo largo, para sacar pequeñas tejas. Miren, aquí ya las tengo. Entonces pueden ser más o menos de 2 centímetros, las cuales vamos a pegar así. Esto vamos a pegar un poquito ahí, que quede montada en la otra, para colocarlas aquí en esta parte. Listo, y este tejado lo vamos a pegar aquí en esta pieza, aquí donde ustedes pueden ver. Entonces, con silicona lo vamos a pegar allí. Bueno amigos, y así ya queda pegado los techos. Miren acá como quedó con las tejas pequeñas, y este de acá nos queda así. Entonces distribuido hacia afuera y hacia adelante. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar silicona aquí en la base y en esta pared de acá para fijar estas dos piezas. Entonces las sostenemos muy bien para que queden bien unidas. Listo, y así queda. Entonces ya después de que esté bien fijo, lo que vamos a hacer es tomar la plataforma del balcón, la pieza que corresponde a la plataforma, y le vamos a hacer unos agujeros. Vamos a cortar unos palitos de brocheta de 1,5 centímetros de altura, máximo 2 centímetros, y vamos a hacer un agujero sin necesidad de que atraviese la pieza, ¿sí ven? Y vamos a agrandar el agujerito para que nos queden así, para poder introducir los 3 palitos que vamos a cortar. Esto los podemos pegar con pegamento blanco o silicona, como ustedes quieran, y después de tenerlo aquí fijo, vamos a pegarlo en esta parte. Esto aquí, donde corresponde esta puerta del segundo piso. Entonces lo vamos a pegar ahí para que sea el balcón. Y para los pasamanos o las baranditas, no sé cómo lo llamen, entonces vamos a tomar palito de paleta, vamos a cortar unas piezas así pequeñas para después de que esté fijo. Entonces lo vamos a pegar. Entonces primero vamos a pegarlo así solo, ya después le pegamos esta pieza, o esta pieza sí la podemos pegar si queremos ya, listo, pero estas otras dos piezas que van acá las vamos a pegar después de que esté fijo en la estructura. Y también vamos a pegar la escalera. Entonces aplicamos pegamento o silicona y la fijamos aquí en esta parte. Entonces voy a pegar esto y pegamos el balcón. Listo amigos, después de haber pegado ya estas piezas, entonces ahora lo que voy a hacer es tomar un palito de brocheta. Vamos a hacer 3 agujeros aquí abajo y 4 agujeros aquí en esta parte de arriba. Vamos a cortar 3 palitos de 3 centímetros y 4 de 2 centímetros para pegarlos, introducirlos acá en esta parte. En esta parte vamos a introducir los de 3 centímetros, listo, para que queden acá debajo del balcón. Los vamos a fijar con silicona caliente o con pegamento blanco, como ustedes quieran. Los vamos a introducir bien, que quede un pedacito sobresalido nada más. Y aquí en la parte de arriba también vamos a introducir que nos quede más o menos 1 centímetro por fuera. Listo, entonces vamos a colocar estas piezas acá y las fijamos bien.
Bueno amigos, entonces aquí ya pegamos estas piezas, los palitos, y aquí como pueden ver lo que hice fue que con la silicona le apliqué un cordón de silicona a toda esta parte para cubrir los agujeros del cartón. Entonces lo hice en estas partes de acá y en la de acá del balcón. Para estas de acá, pues si queremos dar un cubrimiento mejor aquí en estas donde quedan las uniones, lo que voy a hacer es utilizar cinta de papel. Esta cinta la vamos a pegar acá para que cuando apliquemos el estuco nos quede mejor cubierto. Listo, entonces muy fácil, sencillamente ponemos la cinta donde necesitemos ponerla. Y en estas partes nos quedan estos agujeros, entonces con esto ya le damos un acabado mejor. Lo vamos a hacer en esta parte de acá. En esta de aquí de pronto podemos colocar un poco, ya en las ventanas no es necesario, con el estuco podemos cubrir esos pequeños espacios. ¿Listo? Entonces después de hacer esto, de que lo cubramos bien, entonces vamos a utilizar el estuco, escayola, como lo conozcan en sus países, o si quieren sencillamente lo podemos pintar sin aplicar el estuco. Esto ya va en gustos. Entonces voy a terminar de hacer esto y comenzamos la aplicación del estuco. Bueno, aquí como pueden ver, entonces ya coloqué la cinta y sobre estas hice con rotulador una marca, un dibujo de piedras. Aquí un pedazo de pared, de punto de pared caída, que se alcanzan a ver los ladrillos, y aquí en este arco también un arco de piedras, y aquí hice esta forma para delimitar. Aquí voy a hacer una pared completa de piedra en toda esta parte, la parte de acá abajo, y acá lo vamos a hacer que quede más liso. Listo, entonces aquí voy a hacer un tallado. Pues en esta parte es la primera donde vamos a comenzar a aplicar el estuco. Vamos a utilizar un pincel y vamos a aplicar directamente. Entonces vamos a aplicarlo para poder comenzar a tallar. Entonces esto simplemente era para que ustedes supieran qué es lo que voy a hacer. Esta marca que hice acá, porque pues eso se cubre con el estuco. Listo, entonces así como de pronto les he mostrado en otros videos, aplicamos el estuco. Vamos a utilizar una esponja húmeda con un palito de brocheta y vamos a comenzar a hacer un tallado. Aquí yo creo que lo alcanzan a ver. Miren, simplemente vamos a tallar formas de piedra, una pared completa, como si fueran rocas. Entonces así vamos tallando y vamos retirando. Miren acá cómo se alcanza a ver. Entonces vamos retirando, vamos limpiando el palito de brocheta y así hasta que completemos toda esta parte, incluido este arco. Entonces vamos a hacer primero esta parte, la dejamos secar un poquito. Bueno, miren cómo va quedando. Quería de pronto mostrarles un poquito más cómo es que hago el procedimiento. Entonces vamos tallando y vamos aplicando así por los lados. Sí, vamos completando ya por partes. Entonces vamos aplicando una cantidad generosa que quede un poquito gruesa y vamos tallando. Entonces, limpiamos. Vamos dando la forma lentamente. Como ya les he mencionado, pues las personas que quieran hacer este paso, si no, sencillamente lo aplican liso, el estuco, y después lo pintamos. O si no quieren estucar, entonces lo pueden pintar directamente. Listo, entonces así, como ven, como lo estoy haciendo,
terminamos ya aquí donde tenemos delimitado. Vamos a hacer este tallado por aquí, por los lados también un poco, aquí en la parte interna. En esta parte interna también le damos, le aplicamos el estuco, le damos la forma aquí en esta parte, y aquí ya lo vamos a aplicar que quede liso. Aquí entonces ya terminé de hacer el tallado, como pueden ver. Entonces lo hice en la pared y lo hice en el suelo. Listo, entonces primero trabajé en esta posición para que esto pues no se nos vaya a escurrir el estuco, para que mantenga una buena forma. Entonces esperamos así que él coja fuerza un poquito, que se seque un poquito. Podemos esperar una media hora y después trabajar ya en esta posición para lo que es el suelo. Entonces tallé como si fuera un piso de piedra, y aquí en las escaleras también le di esa misma textura. Entonces aquí ya está un poco más seco, ya he dejado pasar 2 horas para continuar ya con estas paredes. Entonces ahora vamos a aplicar el estuco en estas partes. Entonces primero voy a trabajar esta y esta. Aquí las voy a trabajar es aplicándolo liso. O sea, acá el estuco ya lo vamos a aplicar es que nos quede así, en esta forma, y que quede con una textura rugosa o un poco roñosa, no sé cómo lo llamen en sus países, pero entonces que quede así. Listo, entonces simplemente vamos a aplicarlo y lo vamos esparciendo. Vamos a aplicarlo así en esta parte, vamos a aplicarlo aquí, y donde hicimos el dibujo de estas piedritas, pues vamos a hacerlo de esta misma forma. Esto hacemos el tallado como ya les había mostrado. Aquí también primero en esta parte, entonces lo dejamos secar como ya les mencioné, lo dejamos media hora, y después trabajamos ya en esta otra posición, después acá en la parte de atrás, y por último acá en la parte de abajo. Bueno, entonces ya terminé de aplicar el estuco, lo vamos a dejar secar muy bien. Vamos a dejarlo de un día para otro para que seque bastante, ya para cuando lo vayamos a pintar. ¿Listo? Aquí en esta parte de la baranda, entonces después, cuando ya esté bien seco, lo que vamos a hacer es tomar 2 palitos pequeños y pegarlos aquí en los extremos. ¿Listo? Miren acá después en los extremos, puede ser con pegamento blanco o con silicona caliente, aunque es mejor con el pegamento blanco. Entonces vamos a dejar que se seque bien esta pieza, y mientras tanto acá les voy a mostrar, vamos a hacer estas otras. Miren, vamos a hacer estas puertas, vamos a hacer las ventanas también utilizando palitos de paleta. Entonces lo que hacemos es partirlos en tiritas y utilizar las piezas que cortamos como guía cada una de las puertas y de las ventanas. Entonces vamos a guiarnos, como ya les he mencionado en otras ocasiones, colocamos los palitos así que nos dé esta dimensión, y encima de este con otro palito atravesado y pegamento blanco los vamos a unir. Listo, entonces aquí este lo hice así. Esta puerta la hice a dos naves. Miren, acá están 2. Le damos aquí la curvita, y estas la hice simplemente con el palito de paleta completo, partiéndolo. Pues me da casi la dimensión, prácticamente es la misma dimensión. Entonces lo cortamos al largo que es y le pegamos un palito así para que nos dé esta apariencia. Listo, voy a hacer 4 ventanas nada más, porque esta parte aquí les voy a mostrar. Bien, entonces vamos a colocar ventanas en estas de acá, pero en esta la vamos a dejar libre. Estas 2 las vamos a dejar libres. O si ustedes desean colocar ventanas, la pueden colocar, pero entonces se supone que simplemente es como un muro o una pared alta, no es vivienda, pero como a ustedes más les gusta. Listo. Aquí entonces ya dejé pasar un día completo, ya el estuco está bien seco, y lo que hice adicional fue colocar estos palitos acá a los lados de las barandas del balcón. Les pegué los palitos con pegamento blanco,
y los dejé secar muy bien. Ya mínimo 1 hora debemos dejarlos secar. Y ahora sí podemos comenzar a pintar. Entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar las bases. O sea, una base completa. Voy a utilizar estos 3 colores. El color negro lo voy a aplicar en todo lo que es las piedras, el piso, ¿sí? Todo lo que veamos que es como con forma de piedra, incluso en esta parte también, aquí donde van los ladrillos, en esta parte de acá, en este tallado también. Entonces todo esto va con color negro, listo, solamente acá, que entre bien por todas las ranuritas. El color carne lo voy a aplicar en todo lo que es la estructura lisa de las paredes. Entonces todo esto va con color carne, y el terracota lo voy a aplicar en el techo. ¿Listo? Vamos a cubrir todo lo que es el tejado. Entonces sencillamente lo necesitamos cubrir y ya después lo vamos a dejar secar para hacerle otros efectos.
Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de aplicar las bases que les había dicho y aparte de eso apliqué un poco de color verde en esta parte. Se me ha olvidado mencionárselas, pero entonces aquí aplicamos verde y listo. Entonces ya después de que esté bien seca la pintura, ahora lo que voy a hacer es aplicar un poco de color blanco, pero esto lo vamos a hacer en técnica de brocha seca. Entonces, como ya les he mencionado en otras ocasiones, aplicamos la pintura en el pincel y lo vamos a descargar, no que quede totalmente seco pero sí que quede bien descargadito. Listo, y simplemente lo que vamos a hacer es en la parte que aplicamos el color carne, vamos a comenzar a pasar el pincel así. Podemos ir tomando un poco del trapo y vamos a pasarlo en diferentes direcciones para que entonces la tonalidad de color carne nos coja un color un poco más claro. Listo, entonces de fondo se va a ver el tono carne y en la parte superficial color blanco, y esto lo vamos a hacer entonces en todo lo que tenga este mismo color. Listo, entonces por aquí, por acá y en la parte de atrás también. Esta parte de acá yo la pinté de este color, la plataforma, pero estaba de color marrón. Entonces aquí se me pasó por estar aplicándolo, lo cubrí también, pero no importa. Entonces ahora después vamos a aplicar color marrón en la plataforma nada más. De resto entonces continuamos haciendo esto. Después de aclarar las paredes, miren ya cómo quedan. Entonces ahora vamos a trabajar en estas piedras o en esta pared de piedras, en esta de acá, en esta, solamente en esas tres. Vamos a tomar un color gris claro y vamos a comenzar a aplicar la misma técnica. Entonces aplicamos, descargamos y vamos a pasarlo con cuidado para comenzar a realzar la forma ya y el color de estas piedras. Listo, entonces así con un pincel, puede ser así como este, un pincel redondo corto, de cerda corta, podemos irlo pasando y así vamos a realzar este color y las formas de las piedras. Pues vamos a hacerlo tanto en esta parte como ya les mencioné, en estas dos y en esta también. Miren, miren cómo se realza. Si lo pasamos así sencillamente, miren, se va viendo ya la forma de las piedras. Listo, entonces vamos a hacerlo en estas partes que les dije. Bueno, como pueden ver, entonces aquí ya apliqué el gris en estas partes y en esta parte de acá voy a aplicar un poco de terracota. Es este. De igual forma aplicamos en el pincel, descargamos y vamos a comenzar a realzar ya los ladrillos. Listo, entonces vamos a hacerlo en esta parte. Bueno, aquí ya quedó, miren. Ahora voy a tomar un poquito de ocre y vamos a aplicar el ocre. Lo voy a aplicar tanto en el techo como en la base, en esta base de acá, junto con las escaleras. Listo, entonces vamos a tomar esto y vamos a pasarlo para realzar la forma de las piedras, simplemente pasando el pincel en diferentes sentidos. Bueno, este pincel de pronto me sirve más para el techo, si estoy viendo. Entonces vamos a aplicar así en el techo y con un pincel redondo me da un poco más de textura. Así, listo. Entonces vamos a pasar el color ocre por toda la base, así.
Así con este pincel entonces me abarca un poco más de superficie y lo puedo hacer también más rápido. Amigos, después de aplicar el ocre en esta parte y en el techo, entonces voy a tomar un poco de color vino tinto y vamos a aplicar en esta parte. Esto entonces con toques, no vamos a pasar pinceladas sino toques, así como encima de cada piedra, para variar un poco el tono, para que nos dé dos tonalidades. Va a quedar ocre y vino tinto. Listo, entonces así vamos a completar todo el piso. Aparte del piso también voy a hacer un poco en esta parte, en este arco vamos a dar unos pequeños visos en las piedras que rodean el arco nada más. Bien, acá en esta parte, entonces lo vamos a hacer en este arco y continuamos haciéndolo ya en toda esta parte de acá. Bueno, entonces ya aplicamos ese color en la base. Aquí en el arco voy a tomar un poco de color marrón oscuro. Vamos a comenzar a trabajar en el techo. Listo, entonces de este marrón oscuro lo vamos a utilizar tanto en el techo como ya en las paredes y también en lo que son las barandas, de las baranditas del balcón y las puertas y ventanas, para ya comenzar a pintar. Entonces en esta parte vamos a pasarlo suave, aquí en la unión. Aquí ustedes pueden ver las uniones de las tejas. Entonces en esa parte vamos a comenzar a pasarlo para que se note la diferencia. Listo, entonces lo vamos a pasar así. Y se empieza a realzar la unión. Y aparte de aplicarlo allí, pues también podemos dar un poco sobre la teja. Así, solo es un poco, no debemos cargar mucho el pincel. Así vamos a aplicar en el techo. Después, entonces, con el mismo pincel vamos a aplicar suavemente en la canal de cada teja. Entonces necesitamos que se vea el color terracota, que no lo vamos a cubrir, entonces por eso lo vamos a hacer así, primero en esta parte, después arriba, después en el centro, y así vamos definiendo ya el techo como debe quedar. Bueno amigos, aquí pueden ver cómo queda el techo, así como les expliqué. Entonces ya miren la apariencia que nos da. Listo, después de hacer eso en el techo, ahora con el mismo color vamos a comenzar descargando bien el pincel. Vamos a comenzar a pasarlo por todos los cantos, así. Vamos a pasar lo que quede una sombra por todos los cantos de la estructura. Miren, acá por la ventana podemos pasar así suave, podemos pasarlo en forma recta o también en forma circular, haciendo el pincel, dando este movimiento. Miren, así, aquí en esta parte donde se une con esta otra. O sea, vamos a comenzar a hacer este paso así como si estuviéramos difuminando. Miren, entonces primero vamos a hacer todos los cantos, todo esto, las partes de las ventanas, de las puertas, por acá, y después de que hayamos hecho todos esos cantos, entonces nuevamente tomamos pintura, descargamos bien, este sí lo debemos descargar bien, y vamos a pasar un poco, solo un poco, ya por las partes del centro, ¿sí?
no vamos a recargarlo demasiado, simplemente vamos a dar unas pequeñas sombras, como tratando de mugrar la pared para que se vea vieja. Esto, pues miren, así, y continuamos difuminando los cantos. Listo, amigos, entonces para que nos quede así, miren, entonces vamos a hacer primero acá todo esto, y después de que hagamos esto, entonces vamos a pintar también esta parte. Recuerden que era en marrón, entonces la vamos a pintar marrón, y los palitos también los vamos a pintar. Entonces así simplemente vamos a pasar el pincel así, no es necesario de que cubramos en su totalidad el palo. Tomando color, y nos va quedando con trazos del color de la madera y de este color marrón. Mismo lo vamos a hacer aquí en estos postes, en esta base, en estos de acá, y en las ventanas y las puertas también. Entonces, después de que hagamos eso en la pared, vamos a pintar las puertas sencillamente así. Vamos pasando el pincel, entonces nos va a quedar con una apariencia de madera antigua. Listo, amigos, pues vamos a pintarlos así por los dos lados, por todos lados, y continuamos acá. Bueno, amigos, miren, ya después de haberle dado este sombreado como queda. Ahora vamos a, en la parte de lo que corresponde a todas las piedras, todo el piso, esta parte de acá y esta de acá, vamos a tomar color blanco. Bueno, en el techo también podemos pasarlo un poco, y vamos a tomar color blanco con el pincel. Vamos a descargarlo bien y vamos a comenzar a dar pinceladas así para dar ya el último toque a las piedras, a todo lo que son las piedras. Bien, vamos a realzarlas más, pero entonces con el blanco le vamos a dar la apariencia de piedra, una apariencia más real. Listo, entonces ya con esto vamos a terminar lo que es la pintura. Entonces vamos a hacerlo aquí en el arco, dando pequeños toques. Así lo realzamos, y aquí en el piso vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar el pincel así. Entonces aquí ya va dando una apariencia diferente. Nos queda con diferentes tonalidades también las piedras. Lo vamos a pasar así, y en esta parte también, solo un poco. Aquí en la parte de los ladrillos, algo muy suave, y en el techo. Simplemente un poco para dar un efecto envejecido. Amigos, aquí entonces ya apliqué el color blanco, lo dejé secar, y ahora lo que vamos a hacer es ya colocar las puertas, las ventanas. Listo, entonces las ventanas las vamos a pegar para que queden así. Aquí ya pegué dos. Entonces sencillamente con silicona caliente vamos a aplicar silicona en un extremo, lo vamos a sostener y lo vamos a pegar así, y después la otra ventanita, pues obviamente pues las vamos a pegar así que queden entreabiertas. Entonces lo que hice fue cortarla un poco más para que me dé la altura exacta. Listo, entonces eso lo debemos hacer así. Y las puertas también, las puerticas también las vamos a sobreponer. Entonces aquí lo que yo hago, ahí para que ustedes puedan ver un poquito mejor, pues lo corté más al tamaño exacto. Igual aplico silicona caliente, lo pego aquí
y estas dos puerticas, esta por ejemplo, vamos a poner una cerrada y la otra entreabierta. Entonces acá podemos aplicar en la parte de abajo. Aquí voy a ladear un poco. Entonces una puerta la voy a dejar cerrada y la otra la voy a pegar así, que quede de esta manera. Aquí ustedes alcanzan a ver. Pues vamos a pegarla para que vean completo. Listo, es un poquito complicado manipular las piezas, pero por lo que les estoy mostrando aquí en cámara, entonces ustedes lo hacen más cómodamente. Pues esta es la idea, que así, y con un poquito de estropajo que yo ya les he mostrado anteriormente. Tomo el estropajo, lo pigmento, simplemente lo echo en un tarrito con pintura, después lo saco, lo dejo secar y sacamos trocitos. Ya con esto podemos hacer arbustos, podemos hacer las matas para pegar en nuestro proyecto. Ven acá, podemos sacar así, de diferentes formas, alargados, cortos. Como ya les digo, es un poquito complicada la manipulación de esto, pero ustedes lo hacen más cómodos. Listo, entonces la idea es pegarlo, es que nos queden las ramitas aquí bien pegadas. Aquí ponemos un punto. Entonces ya le voy a poner unos cuantos arbustos más. Voy a pegar una jarrita pequeña que compré. Entonces simplemente es cuestión de imaginación. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de pegarle las plantas, la ollita, las ventanas, como les había mencionado. Estas, miren, las coloqué unas abiertas, otras así. Ya ustedes las colocan en la posición que deseen. Entonces ya queda listo nuestro proyecto para que lo disfrutemos en nuestros belenes, para que todas las personas que lo quieran hacer lo puedan elaborar así, con estos pasos sencillos como les he enseñado. Espero también que de pronto lo puedan, las personas que les gusta hacer para vender, pues que sea también de utilidad. Bueno, muchas gracias como siempre por acompañarnos y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.